¿Cuántas veces has sufrido una desgracia que todavía ni siquiera había ocurrido? Has perdido oportunidades antes de intentarlas. Has sentido el abandono antes de que alguien se marchara y has vivido la ruina en tu cabeza mientras afuera todavía quedaban caminos. Lo más cruel es que tu mente hace todo eso intentando protegerte. Imagina lo peor para evitar el golpe, pero termina obligándote a vivirlo una y otra vez. Eso no es flojera, debilidad ni fracaso. Es una imaginación entrenada por el miedo, repitiendo órdenes que tu conducta termina obedeciendo. Florence Kobelsin comprendió cómo nace ese ciclo y cómo romperlo. Hoy descubrirás por qué tus palabras pueden estar enseñándote a perder antes de vivir y cómo recuperar el poder de responder a tu realidad de una manera completamente distinta. El libro más peligroso jamás escrito sobre la realidad, Florence Kobelsin. La frase que más ha dirigido tu vida quizá no fue pronunciada por un enemigo, sino por ti. Una mañana cualquiera, mientras mirabas una cuenta vencida y murmurabas: «A mí todo me cuesta el doble». Nadie te obligó a jurarlo, nadie tomó nota. No hubo relámpagos ni una voz descendiendo del cielo. Cerraste la aplicación del banco, preparaste café y seguiste con tu día, convencido de que solo habías descrito un hecho. Pero no estabas describiendo el mundo, estabas ensayando el papel que volverías a representar dentro de él. Esa es la clase de sospecha que convierte el juego de la vida y cómo jugarlo en un libro peligroso. No peligroso porque contenga un secreto prohibido, ni porque quien lo lea pueda doblar la materia con una frase, sino porque coloca una lámpara sobre el lugar donde casi nadie quiere ser visto, el instante en que una persona colabora, sin advertirlo, con aquello que dice detestar. Florence Kobelsin no escribió para el ser humano que desea coleccionar ideas hermosas, escribió para quien se declara inocente de sus propios hábitos verbales, para quien pide una oportunidad mientras anuncia que ninguna puerta se abre, para quien habla de confianza y revisa el teléfono cada 3 minutos buscando pruebas de abandono, para quien repite que quiere paz pero conserva una discusión antigua como si fuera el documento que certifica su identidad. El libro incomoda porque deshace la división cómoda entre lo que uno piensa en privado y la vida que construye en público. Después de leerlo con seriedad, ya no resulta tan fácil llamar forma de ser a una repetición que empobrece, ni realismo al ritual de esperar lo peor, ni prudencia a la costumbre de negarse antes de que el mundo tenga la oportunidad de responder. Florence era ilustradora antes de convertirse en una de las voces más reconocibles del nuevo pensamiento, y hay algo de dibujante en su manera de enseñar. No desarrolla sistemas pesados, traza escenas rápidas, personajes cotidianos, frases que parecen sencillas y una consecuencia que aparece como la última línea de un boceto. En 1925 publicó por su cuenta este libro después de no encontrar quien lo editara. El dato importa más de lo que parece. La mujer que hablaba de confianza no recibió primero una garantía para luego creer, puso su nombre, su trabajo y su dinero detrás de la idea. Podría haberse sentado a afirmar que el camino correcto aparecería mientras mantenía el manuscrito guardado. No lo hizo. Su fe tomó forma de imprenta. Ese detalle separa su propuesta del espectáculo moderno de repetir deseos frente a un espejo y esperar que una fuerza invisible haga el trabajo que uno evita. La palabra, en Florence, no sustituye el movimiento, lo orienta. La confianza no elimina el gesto humano, le da dirección. Y el llamado juego no significa que las pérdidas sean divertidas o que la existencia sea una mesa donde todos reciben las mismas fichas. Significa que hay patrones, respuestas, posiciones internas y consecuencias, que una persona puede participar durante años sin reconocer las reglas que ya está obedeciendo. Quien juega ajedrez sin conocer el movimiento de las piezas interpreta cada derrota como mala suerte. Quien vive sin observar la relación entre expectativa, lenguaje y conducta suele llamar destino a la suma de decisiones que jamás examinó. Aquí aparece la primera corrección necesaria para leer a Florence en este tiempo. No todo lo que te ocurre fue creado por tus pensamientos. Un niño no provoca el abandono de sus padres. Una mujer no fabrica la violencia que otro decide ejercer contra ella. Una enfermedad no es una condena moral. Una familia empobrecida por una estructura injusta no merece que le digan que le faltaron afirmaciones. Convertir la enseñanza en una máquina de culpabilizar al herido es traicionar su intención más útil. La responsabilidad interior comienza donde existe capacidad de respuesta, no invade territorios donde hubo abuso, accidente, desigualdad o decisiones ajenas. Lo que sí merece una mirada honesta es lo que haces después con aquello que ocurrió, las conclusiones que instalas, el idioma con que lo recuerdas, los vínculos que eliges desde esa conclusión.
y las oportunidades que descartas para no contradecirla. No elegiste todas las cartas, pero hay cartas que sigues apretando mucho después de que terminó la partida que las puso en tu mano. La peligrosidad del libro está ahí, no permite que el pasado conserve derechos ilimitados sobre el presente. Una persona fue humillada al pedir ayuda y decide no volver a necesitar a nadie. Años después llama independencia a una vida donde no sabe recibir. Otra fue traicionada y concluye que amar consiste en vigilar. Después se pregunta por qué sus relaciones se sienten como interrogatorios. Un hombre creció oyendo que el dinero vuelve arrogante a la gente y cada vez que empieza a ganar más, encuentra una urgencia. Presta sin criterio, compra para impresionar o abandona el proyecto justo antes de estabilizarlo. Jura que tiene mala administración. Tal vez la tiene, pero debajo de las cifras opera una fidelidad silenciosa. Si prosperar significa convertirse en alguien despreciable, perder será su modo de seguir perteneciendo a los suyos. Florence habría escuchado las palabras, no solo las pronunciadas en voz alta, también las frases escondidas en el comportamiento. Porque una convicción no siempre habla con oraciones. A veces habla con una factura sin enviar, con un precio rebajado antes de que el cliente lo cuestione, con una solicitud de empleo que nunca se termina, con la elección repetida de personas emocionalmente indisponibles. Esa es una de las actualizaciones más necesarias de su obra. La palabra no es únicamente sonido, es el relato que se convierte en postura. La postura que filtra lo que notas y lo que omites, el filtro que termina decidiendo dónde insistes y de dónde huyes. Decir, no hay nada para mí, no hace aparecer mágicamente un muro, pero puede lograr algo casi tan eficaz que dejes de preguntar, que llegues sin presencia, que interpretes una demora como rechazo, que no aprendas la habilidad que la ocasión exige y que descartes como casualidad cualquier señal favorable. Después la realidad parece confirmar la sentencia. El ciclo se cierra y la persona presenta el resultado como prueba de que siempre tuvo razón. Tener razón puede convertirse en una adicción más fuerte que ser libre. Hay gente que sacrifica años enteros para demostrar que el mundo es exactamente tan hostil como le enseñaron. Selecciona recuerdos, interroga gestos, se aproxima a cada vínculo con un expediente abierto y cuando por fin encuentra la decepción que esperaba, siente un alivio vergonzoso. No porque disfrute sufrir, sino porque la coherencia da una sensación de seguridad. Lo conocido lastima, pero no sorprende. Cambiar de expectativas supone renunciar al talento de predecir la propia desgracia, y ese talento quizá fue la única protección durante una infancia impredecible. Por eso no basta con ordenar a alguien que piense positivo. La frase luminosa puede sonar como una invasión cuando el organismo ha vivido preparado para el impacto. Florence habla de la impresión que las imágenes y palabras dejan en el subconsciente. Hoy también podemos reconocer el aprendizaje acumulado de una persona que ha asociado relajarse con quedar expuesta. Si cada vez que bajó la guardia ocurrió algo, la tranquilidad no se siente tranquila, se siente sospechosa. Allí una afirmación grandiosa. Todo es perfecto. Todo viene a mí. Puede ser menos útil que una declaración honesta. No sé cómo se resolverá esto, pero no voy a maltratarme mientras busco una salida. La primera exige fingir una certeza inexistente. La segunda cambia la posición desde la que se actúa. La palabra eficaz no siempre es la más espectacular. Es aquella que el ser humano puede habitar sin partirse en dos. Quien tiene 10 monedas y declara que posee millones, quizá no esté practicando fe, sino escapando del saldo que necesita ordenar. Quien tiene 10 monedas y dice, puedo mirar esta cifra sin avergonzarme, hoy voy a comprenderla y a tomar una decisión digna. Ya interrumpió algo antiguo, no produjo dinero con la boca, produjo disponibilidad. Y la disponibilidad permite abrir el correo, llamar, renegociar, cobrar, aprender, cancelar un gasto, presentar una propuesta. La metafísica que no llega a la agenda se vuelve decoración. Florence era demasiado práctica para conformarse con una espiritualidad que solo funcionara mientras los ojos permanecen cerrados. Sus anécdotas tienen alquileres, empleos, matrimonios, objetos perdidos, viajes, citas, conversaciones. La vida ordinaria es el laboratorio. No pide abandonar el mundo, sino dejar de entrar en él pronunciando de antemano el veredicto. La persona acostumbrada a anticipar catástrofes suele defenderse con una frase: prefiero no ilusionarme. Parece sensata. En realidad firma un contrato extraño.
Renuncia por adelantado a la alegría para evitar la posibilidad de perderla, como si sufrir antes redujera el sufrimiento después. Ensaya el funeral de lo que todavía está vivo. Recibe una oportunidad y en lugar de prepararse, enumera los motivos por los que podría fallar. Alguien la trata bien y busca la intención oculta, empieza a sentirse mejor y teme que esa mejoría atraiga un castigo. Su imaginación, que podría ensayar respuestas, practica despedidas. Luego el cuerpo llega agotado a escenas que ni siquiera ocurrieron. Florence llamaría a eso un uso desordenado de una facultad creadora. La psicología lo reconocería como anticipación ansiosa, sesgo de amenaza, conducta de seguridad. Los nombres cambian, la intimidad del mecanismo permanece. Aquello que se representa con intensidad no siempre se convierte en un acontecimiento externo, pero sí se convierte en una experiencia interna presente. El corazón corre por una conversación inventada. Los hombros se endurecen ante una noticia inexistente. La noche se pierde contestando una acusación que nadie formuló. El futuro imaginado cobra en el cuerpo antes de existir. Aquí la enseñanza deja de ser una promesa ingenua de controlar los sucesos y se convierte en una pregunta más seria. ¿A qué realidad estás sometiendo tu organismo cada día? Puede que no dirijas la conducta de los demás, pero sí puedes dejar de ofrecerles un escenario permanente dentro de ti. Puede que no garantices el resultado de una entrevista, pero puedes llegar sin haber pasado 3 noches humillándote en la imaginación. Puede que un proyecto fracase, pero no necesitas fracasar 20 veces antes de publicarlo. La realidad inmediata incluye la calidad del lugar interno desde el que atraviesas lo incierto. Eso ya es bastante poder, y precisamente por ser real, exige más que una consigna bonita. Exige vigilar la forma en que conviertes una posibilidad en profecía. La palabra peligroso también señala otra cosa. Este libro amenaza el prestigio del cinismo. Hay ambientes donde esperar algo bueno se considera infantil y burlarse de todo se confunde con inteligencia. El hombre que declara que ninguna relación dura recibe risas de aprobación. La mujer que asegura que todos los trabajos explotan al empleado parece experimentada. El emprendedor que repite que nadie paga lo justo se presenta como conocedor del mercado. Quizá algunas observaciones nacieron de hechos verdaderos, pero una observación se vuelve prisión cuando ya no admite una excepción. El cinismo ofrece una identidad de superioridad. Yo no soy ingenuo, yo ya sé cómo termina. Su precio es la incapacidad de encontrarse con algo nuevo sin obligarlo a parecerse a lo anterior. Florence no propone ingenuidad, propone una disciplina mucho más incómoda. No consagrar lo peor como única verdad disponible. Confiar no significa entregar las llaves de tu casa a cualquiera. Significa no hacer del ladrón que conociste el representante oficial de toda la humanidad. Esperar el bien no significa ignorar contratos, síntomas o deudas. Significa atenderlos sin arrodillarte ante ellos. Un número informa, no profetiza. Una demora incomoda, no define. Un no cierra una puerta no demuestra que el edificio entero está clausurado. La persona que aprende esta diferencia recupera energía antes desperdiciada en ampliar cada hecho hasta convertirlo en identidad. Perdió un cliente, pero no es incapaz. Cometió un error, pero no es un error. Está sola esta noche, pero no ha sido expulsada del amor. Tiene miedo, pero el miedo no ha sido nombrado director de su conducta. Florence insiste en la palabra porque el lenguaje realiza esa ampliación o la detiene. Entre esto salió mal y todo me sale mal. Hay apenas 2 sílabas y una distancia existencial enorme. Entre no tengo el dinero hoy y nunca tengo dinero, hay una fecha borrada. Entre esa persona no me eligió y nadie me elige. Hay millones de seres humanos condenados sin haber comparecido. Hablar con precisión es una forma de higiene espiritual. No embellece el problema, impide que ocupe territorio que no le pertenece. También revela cuánto sufrimiento procede de adjetivos convertidos en nombres propios. Fracasado, abandonada, pobre, ansioso, torpe. Una experiencia repetida termina adherida al yo soy, y desde allí cualquier cambio parece una traición. Florence intuyó que las palabras poseen dirección. Lo que hace falta añadir es que la dirección no se corrige gritándole a la persona una identidad opuesta. Se corrige devolviendo movimiento al lenguaje. He actuado así, aprendí esto, estoy practicando otra respuesta, todavía no sé, hoy puedo hacer una cosa distinta. El verbo abre lo que la etiqueta había sellado. La realidad deja de ser una fotografía judicial y vuelve a convertirse en proceso. Pero ese proceso tiene una condición, la frase debe pagar alquiler en tus actos.
Si dices que confías y sigues consultando compulsivamente la opinión de 10 personas, la conducta tiene la última palabra. Si declaras que mereces respeto y respondes de inmediato a quien solo te busca cuando se siente solo, el vínculo oye mejor que tu espejo. Si afirmas prosperidad mientras escondes los movimientos bancarios porque te dan vergüenza, la vergüenza administra. Ninguna oración compensa indefinidamente una práctica contraria. La palabra es una orden únicamente cuando organiza atención, elección y perseverancia. De lo contrario es ruido ceremonial. Por eso este libro no debería leerse como un catálogo de fórmulas para exigirle cosas al mundo. Su pregunta central es más severa: ¿qué clase de persona se está formando mientras espera lo que pide? Alguien puede desear una pareja y convertirse durante la espera en un vigilante amargado. Puede pedir una empresa y volverse incapaz de descansar. Puede buscar reconocimiento y perder toda voz propia imitando lo que funciona para otros. Puede rogar por dinero y despreciar cada trabajo pequeño que le enseñaría a sostenerlo. El objeto llega a ocupar el altar y el carácter se deteriora delante de él. Florence habla de pedir aquello que esté de acuerdo con el plan divino. Una expresión que hoy puede sonar lejana, pero contiene una protección psicológica valiosa. No todo lo que obsesiona te corresponde y no todo lo que se aleja te está castigando. A veces una petición nace de la vocación, otras nace del deseo de probarle algo a quien ya no está mirando. A veces quieres una casa, otras quieres que tu familia admita que se equivocó contigo. A veces quieres amor, otras quieres ganar una competencia contra la persona que te reemplazó. A veces quieres abundancia. Pecundores, quieres no volver a sentirte como el niño que escuchaba discutir por la comida. El objeto es el mismo, la raíz no. Y la raíz decide si al conseguirlo podrás disfrutarlo o tendrás que inventar una meta nueva para seguir huyendo. Pedir esto o algo mejor, como enseña Florence, no es una cláusula mágica para obtener un premio superior. Es retirar la mano del cuello de la vida. Es admitir que el deseo informa, pero no siempre sabe. Es dejar espacio para que la inteligencia, la experiencia, el tiempo y la voluntad de otras personas participen. Quien exige un rostro específico como única forma del amor puede llamar fe a lo que en realidad es control. Quien decide que solo un cargo, una cifra o una fecha demostrarán su valor, convierte la oración en ultimátum. La confianza madura sostiene una intención sin secuestrar el camino. Esa apertura conduce a uno de los territorios más delicados del libro, la intuición. Florence la presenta como una guía que sabe antes que el razonamiento, pero esta idea se vuelve peligrosa cuando cualquier impulso recibe rango de mensaje sagrado. No todo presentimiento es guía. A veces es hipervigilancia, a veces es deseo disfrazado de señal, a veces es una vieja defensa que ha aprendido a hablar con solemnidad. La mujer que vivió una traición puede sentir que algo terrible ocurre cada vez que su pareja tarda en responder. La sensación es real, la interpretación todavía debe comprobarse. El hombre acostumbrado a abandonar proyectos cuando llega la dificultad puede escuchar una voz que dice: «Este no es tu camino», justo el día en que el trabajo deja de ser emocionante. Tal vez no sea orientación, tal vez sea el hábito intentando conservar su puesto. La intuición no debería convertirse en una autoridad que nos exime de investigar. Una guía sana soporta preguntas, hechos y tiempo. No necesita amenazas ni urgencia teatral. No dice que debes decidir esta noche porque de lo contrario perderás para siempre la única oportunidad que el cielo preparó. No halaga constantemente tu ego ni convierte a todo crítico en enemigo. Con frecuencia llega de una manera menos cinematográfica, una incomodidad persistente ante un acuerdo que parece perfecto, una claridad sobria acerca de una conversación pendiente, el deseo tranquilo de estudiar algo que no impresiona a nadie, la certeza de que debes de tener una costumbre aunque todavía no conozcas la vida que la reemplazará. La ansiedad grita para cerrar la incertidumbre. La intuición puede convivir con ella y aún así conservar una frase limpia. Florence contaba historias donde una indicación interior conducía a una solución inesperada. Tuatear, esa enseñanza exige añadir discernimiento. La guía se honra comprobándola en el mundo, no protegiéndola de toda evidencia. Si sientes que debes cambiar de oficio, explora, pregunta, aprende, calcula, haz una prueba pequeña. La convicción espiritual no se degrada por mirar números. Si crees que una relación requiere distancia, observa cómo responde la otra persona a un límite claro. Si una idea parece destinada para ti, acepta también la parte poco mística. Practicar cuando nadie aplaude, corregir lo mal hecho, recibir una negativa sin declarar que el universo conspiró.
Hay personas que buscan señales porque no quieren asumir la autoría de una decisión. Preguntan a cartas, videos, sueños, números repetidos, amigos y desconocidos, no para escuchar perspectivas, sino para encontrar una voz a la cual culpar si sale mal. El miedo a equivocarse se disfraza de búsqueda espiritual, pero no existe dirección adulta sin riesgo. Incluso una decisión guiada puede llevarte por un tramo difícil. La dificultad no prueba que elegiste mal, a veces revela qué habilidades faltaban. Tampoco todo camino abierto merece seguirse. Una puerta puede estar disponible y ser indigna. La oportunidad de ganar dinero, explotando una debilidad ajena, también es una oportunidad. El hecho de que algo aparezca después de una afirmación no lo convierte en respuesta divina. La ética sigue siendo necesaria. El libro de Florence está atravesado por referencias cristianas y por la idea de una inteligencia benévola. Separar sus técnicas de esa base moral produce una versión mutilada donde la manifestación se vuelve capricho, dominio y adquisición. Ella no enseñaba a torcer la voluntad de los demás, sino a alinearse con el bien, la buena voluntad, el servicio y una expresión correcta de la propia vida. Sin ese eje, mi palabra crea puede convertirse en la fantasía de que todos son actores secundarios contratados para satisfacerme. La realidad no es tu sirviente. Es el lugar compartido donde tu elección se encuentra con millones de elecciones, condiciones físicas, accidentes, historias y límites. Tu capacidad no consiste en gobernar esa totalidad, consiste en participar sin entregar de antemano tu dignidad, tu imaginación y tu conducta al peor desenlace posible. Este límite no debilita la enseñanza, la rescata de la superstición. También impide una crueldad frecuente en ciertos discursos espirituales, felicitar al afortunado por su vibración y responsabilizar al herido por atraer su tragedia. Esa lógica convierte el privilegio en virtud y la desgracia en defecto moral. Florences escribió dentro del lenguaje de su época y algunas afirmaciones pueden sonar absolutas. Leerla con humanidad significa conservar la invitación a responder conscientemente sin fabricar culpables. Hay dolores que no contienen una lección escondida esperando ser agradecida. Hay pérdidas que no mejoran a nadie. Hay actos injustos cuyo responsable es quien los cometió. La tarea interior no es explicar por qué el golpe debía ocurrir, sino impedir que la violencia dicte todas las elecciones posteriores. Esto nos lleva a la no resistencia, quizá la idea más fácil de deformar y una de las más poderosas cuando se comprende bien. No resistir no es quedarse en una casa donde te destruyen. No es sonreír ante el abuso, no es evitar una denuncia, renunciar a un tratamiento, callar frente a una mentira o permitir que alguien invada tus límites para demostrar elevación espiritual. Confundir paz con indefensión beneficia siempre a quien ejerce daño. La no resistencia de Florence apunta a otra batalla, la que multiplica el objeto combatido dentro de la persona. Puedes apartarte de alguien sin continuar la discusión con él cada noche en tu cabeza. Puedes defender un derecho sin convertir el odio en tu única fuente de energía. Puedes decir no con una voz que no pide permiso y después negarte a construir tu identidad alrededor del enemigo. La resistencia psicológica añade una segunda capa a lo ocurrido. Esto no debería estar pasando, no puedo soportarlo. Hasta que desaparezca no viviré. Si sucedió significa que todo está perdido. El hecho ya exige una respuesta. Esa capa consume los recursos que la respuesta necesita. Aceptar que algo está aquí no equivale a probarlo. Significa dejar de gastar fuerza discutiendo con la existencia del minuto presente. La factura llegó, la relación terminó, el diagnóstico está sobre la mesa, el proyecto no funcionó, el error fue tuyo. A partir de ahí puede haber negociación, duelo, tratamiento, aprendizaje, reparación. Pero ninguna de esas acciones comienza mientras una parte de ti siga exigiendo retroactivamente que el hecho no haya ocurrido. Resistir el mal en el sentido que Florence cuestiona es ofrecerle una residencia interior más grande que el acontecimiento original. La persona recibe una crítica de 30 segundos y la reedita durante 3 semanas, cambia el tono del otro, añade argumentos, imagina testigos, gana el debate en la ducha y lo vuelve a perder al acostarse. Dice que no puede perdonar porque sería darle la razón. En realidad, el otro quizá durmió desde la primera noche. Quien continúa pagando es ella. La no resistencia corta el suministro, no niega la ofensa, deja de producir nuevas copias, se parece menos a una sonrisa mística y más a retirar una demanda de atención. Esto ocurrió. Haré lo que me corresponde. No voy a seguir alimentándolo con escenas que no cambian el hecho. El cuerpo puede tardar en creerlo.
Tal vez vuelva la rabia, quizá aparezcan recuerdos, quizá una parte quiera redactar otra respuesta. No es fracaso, es la repetición de una ruta emocional que estuvo muy transitada. Cada vez que no subes al mismo vehículo, la ruta pierde tráfico. Florence usaba un lenguaje de transmutación, responder con buena voluntad a lo que parecía adverso para desactivar su carga. La versión adulta de esa idea no exige sentir amor por quien te dañó, exige no adoptar su método. Si te mintieron, no necesitas mentirte diciendo que no importó. Si te abandonaron, no necesitas abandonarte. Si te humillaron, no necesitas dedicar los siguientes 10 años a demostrar que eres superior, porque esa demostración todavía coloca al agresor en el centro. La buena voluntad puede comenzar como una decisión mínima: no deseo convertirme en lo que me hirió. No deseo que mi próxima pareja pague la deuda de la anterior. No deseo educar a mis hijos desde una guerra que comenzó antes de que nacieran. No deseo ganar dinero solo para obligar a quienes me despreciaron a mirar. Esas decisiones no absuelven a nadie, impiden una sucesión. Florence une la no resistencia con el amor porque comprende que la hostilidad ata tanto como la dependencia. Odiar es una forma de mantener contacto. Quien odia consulta, compara, ensaya, vigila y entrega horas. Cree que está castigando al otro con su desprecio, pero le concede el privilegio de dirigir su química sin estar presente. El perdón, entonces, no es una ceremonia de amnesia, es la recuperación de un recurso secuestrado. No borra consecuencias ni restaura automáticamente la confianza. Puedes perdonar y no volver. Puedes desear que alguien encuentre conciencia y al mismo tiempo cambiar la cerradura. Puedes dejar de fantasear con su caída y declarar ante un juez. Puedes reconocer su humanidad sin ofrecerle acceso. Esta distinción salva vidas, porque demasiadas personas aprendieron que ser buenas significaba mantenerse disponibles para quien no mostraba arrepentimiento. El amor sin límites no es amor, es desaparición personal. Florence hablaba del amor como cumplimiento de la ley, pero el amor incluye la verdad. Una bondad que oculta el daño para conservar una apariencia de armonía no es bondad, es miedo al conflicto vestido de blanco. Hay un momento en que la frase más espiritual que alguien puede pronunciar es «esto termina aquí», no pronunciada para amenazar, sino acompañada por una maleta, una llamada, un contrato cancelado, una conversación documentada, una puerta cerrada. La paz que depende de que nunca incomodes a nadie es solo obediencia. La no resistencia no elimina la firmeza, elimina el veneno innecesario. Permite actuar con precisión en lugar de reaccionar desde el temblor. Quien deja de pelear con su propia rabia también puede usarla como información. La rabia dice que una frontera fue cruzada, que una necesidad fue ignorada, que algo merece protección. Si se la reprime en nombre de la positividad, busca salidas torcidas, sarcasmo, insomnio, tensión mandibular, indiferencia fingida, castigos silenciosos. Si se la convierte en identidad, incendia todo. La pregunta útil no es ¿cómo dejo de sentir esto de inmediato?, sino ¿qué verdad está señalando y qué acción limpia pide? Puede pedir descanso, distancia, restitución, una conversación, una renuncia, ayuda profesional. Cuando la acción ocurre, la emoción ya no necesita gritar con la misma fuerza. Lanzar la carga, otra expresión central de Florence, comienza precisamente después de asumir esa parte. No significa abandonar la responsabilidad en manos de Dios y cruzarse de brazos. Significa entregar lo que jamás estuvo bajo tu control después de hacer lo que sí estaba. Envías la propuesta y dejas de abrir el correo cada 4 minutos. Preparas la audiencia y renuncias a representar mentalmente todas las respuestas del juez. Dices la verdad y aceptas que no puedes obligar a nadie a comprenderla. Tomas el medicamento y no conviertes cada sensación corporal en un pronóstico. Pides perdón con una reparación concreta y permites que la otra persona decida si vuelve a confiar. La carga no es la tarea, es la pretensión de gobernar el resultado. Mucho agotamiento proviene de confundir ambas cosas. Una madre puede llamar amor a la vigilancia con que intenta administrar cada elección de su hijo adulto. Un creador puede llamar compromiso a revisar obsesivamente las estadísticas de algo que ya publicó. Una pareja puede llamar interés a exigir reportes para silenciar una inseguridad que ningún reporte logra silenciar. El control promete descanso en cuanto reúna suficiente información, pero cada dato abre una pregunta nueva. Lanzar la carga es reconocer el límite sin vivirlo como derrota. Esto me importa y aún así no me pertenece por completo. Esa oración requiere más fuerza que cualquier fantasía de dominio.
Dejar una parte en manos de Dios, del tiempo, del proceso o de la libertad ajena no es volverse indiferente, es aceptar la estructura real de la existencia compartida. Cuando esa estructura se acepta, la fe deja de ser un intento de conseguir garantías y se convierte en una manera de atravesar lo no garantizado. Este cambio parece pequeño, pero modifica el centro de gravedad de la obra. Florence utiliza palabras de seguridad, certeza y provisión. Leídas superficialmente, pueden sugerir que creer con suficiente intensidad obliga a que todo salga como deseas. Leídas desde la experiencia, señalan otra posibilidad. No sé qué forma tomará la respuesta, pero no voy a comportarme como si la catástrofe ya hubiera vencido. La fe no es un pronóstico exacto, es una negativa a entregar la conducta al pánico. Un hombre puede temblar antes de una cirugía y tener fe. Una mujer puede llorar después de enviar una solicitud y tener fe. El comerciante puede revisar sus costos con preocupación y aún así negarse a llamar ruina a un mes difícil. Confianza no es ausencia de activación corporal, es la presencia de una orientación dentro de ella. Exigir serenidad absoluta antes de actuar sería otra manera de posponer. El organismo no siempre recibe la noticia al mismo tiempo que la conciencia. Tú puedes decidir que una etapa terminó y seguir despertando con la antigua opresión en el pecho. Puedes comprender que alguien no volverá y todavía girar al escuchar una llave. Puedes ordenar tus deudas y sentir vergüenza cuando abres la hoja de cálculo. El cuerpo conserva calendarios antiguos. Tratarlo como enemigo reproduce la guerra. La frase que lo ayuda no es deja de sentir, sino puedes sentir esto y yo no voy a abandonarte en la decisión. Esa compañía interior actualiza lo que Florence llamaba arrojar la carga. Algo dentro de ti deja de ser juez y se vuelve presencia. Ya no utilizas la espiritualidad para pegarle a la parte asustada. La llevas contigo hasta la siguiente acción. La ley de causa y efecto, o karma, aparece en el libro como un juego de bumeranes. Lo que se envía regresa. La imagen posee fuerza, pero también necesita delicadeza. Si se interpreta como un sistema inmediato de premios y castigos, el mundo la contradice a diario. Personas generosas sufren, individuos crueles prosperan. Una mentira puede dar beneficios durante años. Una bondad puede no ser reconocida jamás. La realidad moral no funciona como una máquina expendedora. Sembrar bien no compra inmunidad. Entonces, ¿qué puede conservarse de esa ley sin mentir? Que cada conducta produce primero una forma de ser en quien la ejecuta. Engañar puede dar dinero, pero obliga a vigilar versiones, elegir cómplices, desconfiar de quienes podrían imitarte y vivir defendiendo una imagen. Ayudar a alguien no garantiza que esa persona corresponda, pero ejercita una capacidad de participación que modifica tus relaciones futuras. La consecuencia no siempre vuelve desde el mismo rostro, ni en la moneda esperada. A veces regresa como carácter. Cada acto hace más fácil su repetición. Cada frase crea una ruta de acceso. Cada vez que evitas una conversación importante, la evasión se vuelve un poco más disponible. Cada vez que atraviesas la incomodidad y hablas con respeto, la honestidad gana musculatura. Karma, leído así, no es un policía invisible, es continuidad. Lo que practicas te practica. Un padre no solo grita a su hijo durante 5 minutos, ensaya ser el hombre que responde al desorden con intimidación y el niño aprende a asociar autoridad con amenaza. Una jefa que se atribuye el trabajo del equipo quizá obtiene reconocimiento, pero construye una oficina donde todos protegen información. Un creador que exagera promesas para conseguir clics puede aumentar una cifra y perder sensibilidad para distinguir convicción de manipulación. Los bumeranes no siempre regresan como accidentes teatrales, regresan como ambientes en los que después toca vivir. También pueden detenerse. La ley del perdón, en Florence, representa la interrupción de la cadena, no porque una fórmula borre materialmente todas las consecuencias, sino porque una persona puede dejar de reproducir la causa. El hijo que fue humillado siente el impulso de humillar y decide hablar de otra manera. La mujer que aprendió a esconder gastos se sienta con su pareja y muestra las cuentas. El empresario que pagó tarde reconoce el daño, establece un sistema y cumple. Perdonarse no es decir no pasó nada, es dejar de utilizar la culpa como sustituto de la reparación. Hay quien lleva años castigándose por una decisión y confunde ese castigo con responsabilidad. Se insulta, se niega descanso, sabotea cada oportunidad agradable porque considera que sufrir demuestra que entendió.
Pero si la conducta no cambia, la culpa solo es narcisismo doloroso, toda la atención continúa puesta en cómo se siente el culpable, no en lo que necesita ser reparado. El perdón verdadero devuelve los ojos al mundo. Pregunta qué puede restituirse, qué disculpa debe pronunciarse sin exigir absolución, qué práctica impedirá repetir el daño y qué consecuencia debe aceptarse. Después permite vivir. Una persona que se prohíbe mejorar no beneficia a quienes hirió. Solo añade otra vida desperdiciada a la escena. La comprensión de Florence acerca de la prosperidad también merece ser liberada de una caricatura. Prosperidad no es posar frente a un automóvil que no puedes pagar ni declarar que la riqueza prueba superioridad espiritual. Tampoco es venerar el dinero como si todo deseo humano cupiera en una cifra. En el libro, la provisión está relacionada con confianza, circulación, palabra y receptividad. El problema es que circulación puede usarse irresponsablemente para justificar gastos impulsivos. Hay que soltar para que vuelva. Gastar lo destinado al alquiler no demuestra fe. Comprar para regular tristeza no abre canales, los oculta. Dar para que todos te consideren generoso es una factura encubierta. La administración también es una forma de respeto. El dinero necesita números, acuerdos, fechas, límites y memoria. Si llega a manos de alguien que no tolera mirarlo, la afirmación no sustituirá el registro. La riqueza psicológica comienza cuando el saldo deja de ser un veredicto acerca de la dignidad y se vuelve información para decidir. Quien se cree indigno suele tener comportamientos que parecen opuestos. Se priva de todo y luego estalla en un gasto, trabaja sin cobrar horas extras y después se resiente. Presta para comprar pertenencia. Acepta un precio bajo y entrega más de lo acordado esperando gratitud. Evita hablar de pagos porque teme parecer interesado. No odia el dinero exactamente. Teme lo que una conversación económica revele sobre su derecho a ocupar espacio. Cobrar exige soportar la posibilidad de que alguien diga que no. Ahorrar exige tolerar que una necesidad inmediata no gobierne. Invertir en aprendizaje exige creer que el futuro merece recursos. Recibir exige no correr a devolver el favor antes de sentir la vulnerabilidad de haber sido ayudado. Florence insistía en la capacidad de recibir porque muchas personas piden con una mano y rechazan con la otra. Alguien les hace un cumplido y lo corrigen. Les ofrecen apoyo y explican por qué pueden solas. Aparece un cliente y bajan el precio sin que se lo pidan. Tienen una tarde libre y la llenan de tareas para no sentir que están desperdiciando la vida. Dicen que desean facilidad, pero sospechan de todo lo que no las agota. Su religión real es el esfuerzo como penitencia. Si no terminaron exhaustas, creen que no merecieron el resultado. Esa asociación puede venir de generaciones que sobrevivieron trabajando hasta enfermar, de hogares donde descansar era flojera, de comunidades donde destacar despertaba críticas. La persona no cambia insultando esa lealtad. Primero reconoce su intención. Mantenerla aceptada, humilde, a salvo de la envidia. Después actualiza el pacto. Puedo honrar el sacrificio de quienes vinieron antes sin repetir su desgaste. Puedo utilizar lo que ellos hicieron posible. Puedo ganar mejor sin despreciar de dónde vengo. La prosperidad deja de ser una traición y se convierte en continuidad más inteligente. Esto es muy distinto de culpar a quien no tiene. Hay barreras reales, salarios injustos, discriminación, falta de acceso, enfermedad, cuidado no remunerado. Una conciencia ordenada no reemplaza políticas, educación, redes ni oportunidades. Pero tampoco es irrelevante. Dos personas dentro de la misma limitación pueden responder de manera distinta porque una se atreve a preguntar, negociar, asociarse o aprender, mientras la otra ya decidió que ser vista traerá peligro. Reconocer el componente interior no niega la estructura, permite encontrar el margen donde una acción todavía es posible, y reconocer la estructura impide convertir el margen en acusación. Esta doble mirada es más humana que cualquier eslogan. Florence hablaba de suministro divino, no simplemente de acumulación. Suministro es aquello que sostiene una vida correcta. Dinero, sí, pero también tiempo, salud atendida, ideas, cooperación, oficio, descanso, amistad y capacidad de disfrutar. Alguien puede duplicar ingresos y reducir su existencia a una pantalla. Llamar prosperidad a eso sería confundir cantidad con amplitud. Otro puede ganar menos durante un periodo, porque está aprendiendo, cuidando a alguien o recuperándose, y esa etapa no lo convierte en un fracaso espiritual. La cifra importa, especialmente cuando faltan necesidades básicas, pero no es el único marcador.
El dinero resuelve problemas reales y negar eso desde una posición cómoda es una falta de respeto. Lo que no puede resolver es la relación que una persona establece consigo misma cuando nadie necesita nada de ella. Puede comprar silencio, no descanso, atención, no intimidad, tratamientos, no obediencia automática del cuerpo, alcance, no significado. Pedir prosperidad sin definir para qué conduce a una carrera sin línea de llegada. Cada aumento normaliza el nivel anterior y la sensación de insuficiencia cambia de vestuario. El plan divino o la expresión perfecta de la que habla Florence introduce aquí una pregunta radical. ¿Qué forma de vida intenta expresarse a través de ti, más allá de la necesidad de impresionar? No se trata de creer que existe un único empleo predestinado y que elegir mal arruina el destino. Esa idea produciría otra neurosis. Se trata de reconocer combinaciones de capacidad, interés, temperamento y servicio que te vuelven más entero. Hay personas que son competentes en algo que las reduce. Pueden hacerlo, reciben aplausos, quizá dinero, pero se vuelven irritables, ausentes y extrañas para sí mismas. Otras persiguen una profesión porque aman la imagen social que la acompaña y detestan sus tareas diarias. Desean ser vistas como escritoras, pero no quieren reescribir. Desean ser empresarias, pero evitan vender y administrar. Quieren enseñar, pero no soportan preparar. Quieren una familia, pero imaginan únicamente la fotografía y no las interrupciones. La expresión correcta no se reconoce por el brillo del nombre, sino por la disposición a realizar el trabajo real que contiene. Lo que te corresponde no siempre es lo que te produce euforia. A veces es aquello cuyo cansancio tiene sentido. Terminas agotado, pero no dividido. La dificultad te pide crecer, no fingir. El aprendizaje aumenta tu contacto con la realidad en lugar de alimentar un personaje. Florence creía que cada persona posee un diseño que no puede ser ocupado por otra. Leída con madurez, esa idea no infla el ego, le quita la obligación de copiar. Tu tarea no necesita ser inédita para ser irreemplazable. Millones pueden cocinar, cuidar, dirigir, construir, vender, escribir o reparar. Pero nadie reúne exactamente tu historia, atención y modo de relacionarse. La singularidad no exige fama. Una enfermera puede expresar su diseño en la precisión con que explica un procedimiento a quien está asustado. Un carpintero, en la honestidad con que rechaza un material inseguro. Una madre, en detener un patrón familiar aunque nadie publique su nombre. Un creador, en negarse a producir lo que no respeta a su audiencia. El valor de una vida no depende de cuántos ojos la verifican. El algoritmo ha vuelto difícil recordar esto. La persona abre el teléfono y encuentra miles de vidas editadas compitiendo por definir qué significa avanzar. Ve madrugadas perfectas, cuerpos, viajes, facturación, parejas, bibliotecas, casas y ceremonias de productividad. Poco a poco ya no desea una experiencia, desea la evidencia visible de la experiencia. No quiere aprender, quiere ser grabada aprendiendo, no quiere estar en paz, quiere parecer intocable, no quiere construir una relación, quiere que antiguos conocidos la vean acompañada. El deseo queda colonizado por una audiencia imaginaria. Florence escribió antes de esta maquinaria, pero su insistencia en cuidar la imagen interior resulta aún más urgente. Hoy las impresiones no llegan solo de la familia o la iglesia, entran cientos por hora, elegidas por sistemas que premian indignación, comparación y permanencia en pantalla. Aquello que consumes también habla dentro de ti. Una hora de video sobre traición puede hacer que una conversación neutra parezca sospechosa. Una cadena de contenidos sobre riqueza rápida puede volver humillante un progreso estable. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad suele confundirse con verdad. Cuidar la palabra incluye elegir qué voces reciben permiso para ensayar tu futuro. No hace falta vivir en una burbuja ni prohibirse toda noticia difícil. Hace falta advertir cuando la información dejó de servir a una decisión y empezó a servir a una compulsión. Consultar una vez puede orientar. Consultar 50 veces puede ser una manera de pedirle al dato que calme algo que el dato no sabe calmar. La dieta verbal de este tiempo incluye titulares, comentarios, bromas, canciones, conversaciones y el tono con que una comunidad se describe. Un grupo puede reunirse cada semana a confirmar que la ciudad está perdida, que la gente es falsa, que trabajar no sirve y que cualquier intento terminará en vergüenza. La pertenencia se sella mediante el desaliento compartido. Si uno anuncia un proyecto, los demás llaman realismo a enumerar fracasos. Salir de ese pacto produce culpa. Ya no reírte de la frase «nosotros nacimos para perder» puede parecer arrogancia.
Allí el trabajo con la palabra no ocurre frente al espejo, sino en la capacidad de no colaborar con la sentencia colectiva. No necesitas discutir ni convencer. Puedes responder con precisión, cambiar de conversación, retirarte, guardar un proyecto durante su etapa vulnerable. Florence comprendía que ciertas palabras requieren protección antes de convertirse en hechos. Una semilla desenterrada cada día para comprobar si crece no consigue raíces. Contar cada intención puede ofrecer una recompensa prematura. Recibes atención por algo que todavía no has hecho y el aplauso reduce la tensión necesaria para hacerlo. Hay planes que se fortalecen en silencio, no por superstición, ni porque la envidia ajena tenga poderes absolutos, sino porque tu decisión aún no necesita 10 interpretaciones. Una persona que acaba de poner un límite puede debilitarlo si lo somete inmediatamente al tribunal familiar. Alguien que empieza a cobrar mejor puede retroceder después de oír que se cree demasiado. Un creador que encontró una dirección propia puede abandonarla al primer comentario de quien no comparte su audiencia. La palabra externa se vuelve peligrosa cuando coincide con una duda interna que esperaba vocero. La protección no consiste en temer a la gente, consiste en elegir el momento de exponer lo que todavía está aprendiendo a sostenerse. También importa el humor. Yo siempre atraigo locos. El dinero me dura menos que una dieta. Si algo puede dañarse, déjenmelo a mí. La risa vuelve socialmente aceptable una condena. Nadie quiere parecer rígido, de modo que se repite la broma y después se llama coincidencia a la continuidad. No toda expresión produce literalmente un acontecimiento y vivir aterrorizado por cada palabra sería otra cárcel. Florence no necesita convertirse en policía del lenguaje. La diferencia está entre un desahogo aislado y una identidad ensayada con placer. Puedes decir estoy agotado cuando lo estás, negar la fatiga no es espiritual. El problema empieza cuando agotado se vuelve la contraseña para entrar en todos tus días, incluso antes de levantarte. Puedes expresar tengo miedo de que no alcance, nombrarlo permite examinarlo. Otra cosa es repetir jamás alcanza, como una ley sin fecha. La honestidad nombra el estado, la programación le concede ciudadanía permanente. Una práctica fiel al espíritu del libro sería descubrir la frase que aparece justo antes de tu retirada. No hace falta coleccionar 100 afirmaciones. Basta encontrar esa pequeña orden automática. ¿Para qué? Seguro no contestan. Después lo hago mejor. No quiero molestar. Ya es tarde para mí cuando tenga ganas. Cada una protege de una incomodidad específica. ¿Para qué? Evita comprobar si podrías. No quiero molestar protege del rechazo, pero también impide ofrecer después lo hago mejor. Preserva la fantasía de talento, porque nunca la enfrenta a una versión imperfecta. Cuando tenga ganas, entrega el calendario a un estado cambiante. La frase no se combate con grandiosidad, sino con una instrucción rival y verificable. Lo enviaré incompleto pero digno. Preguntaré una vez, trabajaré 20 minutos, voy a mirar el número, no responderé hasta estar sereno. Después el cuerpo aprende por evidencia. Cada acción cumplida deja una impresión más profunda que 50 declaraciones abandonadas. La confianza se fabrica también retrospectivamente. Observas que hiciste lo prometido y comienzas a considerarte alguien a quien puedes creerle. Esta es una dimensión de la palabra que a menudo se ignora. Prometerte y no cumplirte deteriora una relación. Da igual que ambas voces vivan en la misma persona. Si cada noche anuncias que mañana empezarás y cada mañana negocias hasta rendirte, una parte de ti deja de escuchar, ya conoce el teatro. Para recuperar autoridad, conviene reducir la promesa hasta que pueda cumplirse. No jurar una vida nueva, sino ordenar el escritorio durante 10 minutos. No prometer que nunca volverás a buscar a esa persona, sino atravesar esta noche sin escribirle. No afirmar una fortuna, sino emitir la factura que evitas. No declarar paz eterna, sino terminar una conversación antes de decir lo que lamentarás. La palabra recupera peso cuando deja de ser publicidad interna. Florence llamaba a la palabra una herramienta de dirección, casi una varita. Una varita que nunca toca la conducta es un adorno. Hay algo profundamente digno en volver a confiar en una frase propia. El ser humano deja de necesitar excitación para moverse, ya no espera la mañana perfecta, la música precisa, el ánimo limpio o una señal espectacular. Se dice a las 9 y aparece a las 9. Puede llegar confuso, cansado o poco inspirado, aparece. Esa presencia no parece metafísica, pero altera la realidad disponible. El trabajo existe porque alguien se sentó, la conversación cambia porque alguien no respondió desde el impulso.
El ahorro crece porque una transferencia ocurrió antes del gasto. El vínculo se aclara porque un límite dejó de ser discurso. La disciplina es la palabra volviéndose materia a través de repetición humana. No garantiza aplauso ni resultado inmediato, pero termina con una forma de sabotaje, la de pedirle al mundo que crea en una intención que tú abandonas a diario. Desde aquí se comprende por qué el juego de la vida y cómo jugarlo sigue vivo un siglo después, no porque sus fórmulas deban aceptarse como leyes científicas, sino porque señala una intimidad que la tecnología no ha eliminado. Seguimos viviendo dentro de interpretaciones, pronunciando identidades, anticipando respuestas y organizando la conducta según imágenes que rara vez sometemos a examen. Cambiaron las pantallas, no cambió la facilidad con que una frase repetida se confunde con un hecho. Florence llevó esa observación a un lenguaje espiritual, bíblico, coloquial, lleno de anécdotas y convicción. Su estilo no pedía credenciales para entrar, hablaba como quien conversa en una sala y conecta un problema doméstico con una ley invisible. Esa sencillez fue parte de su fuerza y también explica por qué puede malinterpretarse. Una fórmula breve parece prometer control rápido, pero detrás de sus frases hay exigencias menos comerciales, buena voluntad cuando el rencor parece delicioso, precisión cuando exagerar produce atención, confianza sin garantías, desapego de la forma exacta, capacidad de recibir, disposición a actuar y humildad para aceptar que el deseo personal no es la única inteligencia presente. Practicar eso no es sencillo. Es mucho más fácil comprar otra libreta, copiar decretos y esperar una sensación elevada. La práctica verdadera ocurre cuando te provocan y eliges no repetir el mecanismo. Cuando una puerta se cierra y no conviertes el ruido en biografía. Cuando llega dinero y no lo usas para anestesiarte. Cuando falta dinero y no utilizas la vergüenza como método de administración. Cuando deseas a alguien y respetas su libertad. Cuando una oración termina y comienza el correo que debes enviar. La espiritualidad práctica no evita el trámite, lo atraviesa sin degradar a la persona que lo realiza. También acepta ayuda especializada. Una afirmación no reemplaza terapia cuando un trauma invade la vida. No reemplaza medicación prescrita, asesoría legal, educación financiera, descanso o protección. Pedir apoyo no demuestra una fe débil. Puede ser la forma concreta en que llega la respuesta. Hay quien pide guía y rechaza al profesional porque esperaba un signo más elegante. Hay quien ruega por provisión y desprecia una oportunidad de aprendizaje porque no trae prestigio. Hay quien solicita compañía y evita todos los lugares donde tendría que mostrarse de verdad. Desea que la solución aparezca sin obligarlo a abandonar el personaje. Pero muchas respuestas llegan disfrazadas de conversación incómoda, hábito básico, principiante torpe, cita agendada, documento ordenado. El milagro. Si queremos usar esa palabra, no siempre rompe las leyes del mundo. A veces rompe la fidelidad con que una persona repetía su propia derrota. Por eso el libro es peligroso para la identidad herida que aprendió a obtener protección, explicación y pertenencia a través del problema. No porque esa identidad sea falsa o manipuladora, sino porque tuvo una función. Ser la que nunca recibe quizá evitó el riesgo de deber algo. Ser el que siempre fracasa permitió no sostener expectativas familiares. Ser la fuerte impidió pedir ayuda y volver a ser decepcionada. Ser el pobre de la familia aseguró cercanía con quienes criticaban a los exitosos. Cuando una condición lleva años organizando relaciones, abandonarla mueve más piezas que la persona. Si dejas de quejarte, tal vez una amistad ya no sepa cómo hablar contigo. Si ordenas tus finanzas, alguien no podrá seguir rescatándote y sentirse necesario. Si colocas límites, te acusarán de haber cambiado, tendrán razón. Cambiar no siempre se siente como expansión. A veces se siente como perder el idioma común con gente querida. Florence pone énfasis en la buena voluntad precisamente porque la evolución sin amor puede convertirse en desprecio por la versión anterior y por quienes aún viven allí. No necesitas burlarte de lo que fuiste. Aquella estrategia te trajo hasta esta puerta, se le agradece el servicio y se le retira el mando. Tampoco necesitas evangelizar a todos. La transformación anunciada demasiado pronto suele buscar permiso. Deja que la diferencia aparezca en el modo en que pagas, respondes, descansas, eliges y cumples. Una vida ordenada argumenta sin gritar. Durante 7 días podrías realizar un experimento que no exige fingir riqueza, negar problemas, ni vigilar cada sílaba con terror. Detecta una sola sentencia que repites cuando algo importa. Escríbela exactamente, sin corregirla para parecer consciente. Luego pregunta qué conducta suele ordenar. Si dices «no soy constante»,
Observa el momento del día en que esa frase te concede abandonar. Si dices, nadie valora lo que hago, mira si has pedido condiciones claras o esperas que adivinen. Si dices, el dinero se va, registra hacia dónde. Si dices, siempre me dejan, observa a quién eliges, qué toleras y qué callas para evitar una despedida. Después formula una oración que no prometa controlar el resultado, sino orientar tu siguiente participación. Hoy terminaré lo acordado, voy a pedir claridad, cada peso tendrá nombre, no negociaré mi dignidad para retener presencia. Pronúnciala una vez y págala con una acción. Al final del día no evalúes si el universo envió una señal. Pregunta si tu conducta dejó de obedecer la sentencia anterior. Eso es jugar de otra manera. No hay humo, música ni espectáculo. Hay una persona que cambia de posición. Tal vez el mundo tarde en responder. Algunas consecuencias poseen inercia. Una deuda no desaparece porque hoy hablaste distinto. Un vínculo no recupera confianza por una tarde de lucidez. Un cuerpo agotado no se regula durante una sola noche. Una reputación dañada necesita coherencia prolongada. La impaciencia puede intentar usar la enseñanza contra ti. Ves, no funciona. Pero exigir una cosecha inmediata es otra forma de no respetar procesos. La nueva palabra debe sobrevivir al periodo en que todavía no existe prueba externa. Allí se vuelve carácter en lugar de entusiasmo. Florence llamaría fe a esa permanencia. No la fe ruidosa que presume certeza, sino la que vuelve al trabajo el día siguiente sin convertir la demora en humillación. El título «El libro más peligroso jamás escrito sobre la realidad» no debe tomarse como una afirmación histórica literal. Es una manera de nombrar el riesgo personal que contiene. Es peligroso para el relato que necesita que seas únicamente espectador. Peligroso para la queja usada como domicilio, peligroso para la oración que quiere resultados sin cambio de conducta, peligroso para el rencor que se presenta como justicia mientras consume a quien lo carga, peligroso para el deseo que confunde amor con posesión, peligroso para la espiritualidad que culpa al vulnerable y adula al privilegiado, peligroso incluso para la versión superficial de Florence, esa que cabe en una imagen bonita y promete que una frase correcta entregará cualquier objeto. Su obra, cuando se la toma en serio, no permite esa comodidad. Obliga a preguntar si la palabra sirve al bien o al capricho, si la expectativa abre participación o niega hechos, si la fe se ha convertido en acto, si el perdón libera o encubre, si la prosperidad sostiene vida o solo alimenta comparación. La realidad seguirá conteniendo azar, pérdida, libertad ajena, injusticia y misterio. Ningún libro honesto puede darte dominio total sobre eso. Lo que sí puede quitarte es la costumbre de colaborar innecesariamente con aquello que te reduce. Mañana volverá la frase antigua, aparecerá con tu propia voz y traerá pruebas, fechas, nombres. No discutas durante una hora, no la conviertas en enemiga. Reconócela como una instrucción que alguna vez intentó protegerte y que hoy ya no dirige. Después haz la llamada, abre la cuenta, guarda el teléfono, termina la página, pide ayuda, cobra lo justo, sal de la habitación o permanece en ella según lo que la verdad concreta exija. La última palabra no será la más hermosa que pronuncies, será la que pueda reconocerse en lo que hagas cuando nadie esté oyendo. Allí comienza el juego, allí deja de ser un libro, allí la realidad encuentra, por fin, a una persona que ya no se presenta ante ella recitando su derrota. Hay una verdad incómoda. Llevas años pidiendo una vida distinta con la misma voz que, cuando nadie te escucha, pronuncia tu derrota. Quieres paz, pero continúas discutiendo con personas que ya no están. Deseas prosperidad, pero evitas mirar tus cuentas porque el número te hace sentir menos. Pides una oportunidad, aunque cada vez que aparece algo difícil vuelves a decirte, esto no es para mí. Y luego te preguntas por qué nada cambia. No, tú no provocaste todo lo que te hirió. No eres culpable de cada pérdida, cada injusticia ni cada abandono. Pero hoy sí eres responsable de no seguir obedeciendo la identidad que nació de esos golpes. Florence Scovel Shinn enseñaba que la palabra es nuestra varita mágica. Pero escúchame bien, una palabra sin conducta no transforma nada, es solo ruido. La frase adquiere poder cuando se convierte en una factura enviada, un límite respetado, una puerta cerrada, una mañana en la que cumples aunque no tengas ganas. Deja de prometerte una vida completa y empieza por no traicionarte hoy. Si dijiste que vas a descansar, descansa sin culpa. Si sabes que debes alejarte, no vuelvas por soledad. Si necesitas ayuda, pídela sin sentirte inferior. Si quieres abundancia, deja de esconderte de los números. Y si fallaste, no te condenes. Repara, aprende y actúa diferente.
No necesitas gritar que eres una persona nueva. Demuéstratelo en silencio, porque la realidad quizá no cambie mañana, pero cuando vuelva a tocar tu puerta ya no encontrará a alguien recitando su derrota. Encontrará una persona capaz de sostener su propia palabra, y ahí comienza el verdadero cambio. Dale like, suscríbete y escribe en los comentarios: mi palabra vuelve a tener peso.